Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, destacar que el discurso del presidente del Gobierno de Aragón ha estado adaptado a la realidad propia, pues de las circunstancias que tenemos en esta coyuntura actual y en el siglo XXI. Pero sí que me gustaría enfatizar una de las partes de su discurso que creo que es la principal, y es el papel nuclear y principal que tiene en este Gobierno de Aragón el Partido Aragonés y la figura del vicepresidente del Gobierno, Arturo Aliaga, a la hora de centrar, a la hora de dar estabilidad, a la hora de aplicar políticas de moderación y especialmente a la hora de impulsar ese aragonesismo moderno, innovador, sostenible y digital para afrontar los retos y desafíos propios que tenemos en el siglo XXI en nuestra tierra. El Partido Aragonés da estabilidad a este Gobierno en unos tiempos de coyuntura externa convulsos, después de venir de la COVID, la guerra de Ucrania, etcétera, y a nivel interno propio de lo que es nuestro país o la política internacional, pues que son complejos. Hemos visto como varias comunidades autónomas, los gobiernos autonómicos han volado literalmente por los aires, hay ruido en el Gobierno de la Nación y esa pieza de seguridad que aporta el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y el Partido Aragonés de moderación, de estabilidad, de políticas cercanas a los ciudadanos, yo creo que hay que hacer o reconocer ese papel que tenemos y que tiene el propio vicepresidente del Gobierno. A la hora principalmente de una cosa que es lo único que quieren los ciudadanos de Aragón, que es aportar soluciones y soluciones, es decir, a nivel social, la protección del escudo social, a la hora del impulso de las políticas activas de empleo y de la economía, claves en nuestra ciudad, de nuestra región, como es la agroindustria, la industria, la logística, el comercio, el turismo, que dan riqueza y que dan empleo en nuestra zona. Y luego a la hora importante, no solo de poner en valor lo urbano, que naturalmente también, especialmente la capital, sino ese 10% de España que es Aragón, que es ese amplio medio rural, a la hora de afrontar esos problemas que tenemos en nuestro territorio, de cara a hacer que Aragón siga siendo una de las tierras más innovadoras, sostenibles y con futuro en lo que es España, Europa y, por qué no, en todo el mundo. Nada más. Que tengáis buen día y muchas gracias.